Muy bien, pues si os parece vamos a empezar como siempre con una oración para ponernos en manos del Señor. Nos ponemos de pie, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad de la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Podéis sentaros. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Tenemos el placer y el gusto de tener entre nosotros a Ángel García. Ángel García, como hemos puesto en el cartel informativo, es miembro del Centro Español de Sindonología. Sindonología es una palabra un poco rara, pero que hoy vais a entender un poco más, porque viene de la palabra síndone. La síndone es otra forma de llamar a la sábana santa, ¿no? Entonces, la ciencia que estudia la síndone es la sindonología. Y pues él lleva 8 años, aunque él de profesión es arquitecto, también ha hecho estudios en San Dámaso, ha hecho la diplomatura en ciencias religiosas y bueno, pues da muchas conferencias en muchas parroquias, colegios, sobre esto de lo que nos va a hablar hoy. Yo le agradezco mucho que esté aquí hoy con nosotros, que quiera compartir sus conocimientos con nosotros y ya veréis cómo, sobre todo a vosotros, los que sois más jóvenes, aunque todos los que estáis aquí hoy sois muy jóvenes, todos, pero sí que es verdad que los jóvenes tenéis un sentido especial para entender la ciencia, porque nos educan así, no que seáis buenos en ciencias, no, yo soy malísimo en matemáticas, pero como hemos dicho que todos somos jóvenes también entro, ¿verdad? Pero en el lenguaje, en saber que, bueno, oye, pues si la ciencia después de una serie de investigaciones, pues llega a una conclusión, bueno, pues es digno de ser escuchado, ¿no? Y entonces os va a sorprender, no quiero adelantaros nada, a mí es uno de los temas que siempre en toda mi vida me ha fascinado, la sábana santa. Es un tema espectacular, lo vais a ver, es un regalo que el Señor ha querido dejarnos. Así que sin más, le cedo la palabra a Ángel y después, cuando él termine ya la exposición, tendremos un ratito, ¿verdad?, para poder preguntar. Así que si durante la charla se os va ocurriendo alguna pregunta, pues o la apuntáis o os acordáis bien, porque sí que es bonito que después haya participación y haya preguntas y podamos todos decir un poco, pues o bien dudas o bien también lo que nos haya gustado y compartir con los demás. Que este ratito no sea solamente un ratito de aprendizaje, sino que sea también un ratito, bueno, pues para entrar más en el corazón del Señor. Que al final para eso hacemos esto, ¿no? Entrar más en el corazón del Señor. A través de, hoy, la sábana santa. Vamos a ver también muchas cosas del Evangelio. Pero con esa actitud os propongo que lo escuchéis todo, con el corazón abierto. Él quiere aprovechar cada ocasión y esta es una que seguro que va a ser muy buena. Así que cedo paso a Ángel. Muchas gracias, Padre Pablo. Gracias por permitirme hablar en esta parroquia. Yo tengo muchas cosas que contar, pero como tenemos un tiempo limitado, voy a ir muy rápido, aprovechando que tenéis un ordenador muy rápido en vuestra cabeza, porque sois bastante jóvenes, y va a ser un poco bombardeo, pero va a ser solamente pinceladas de lo muchísimo que se conoce de esta extraordinaria tela. Es el objeto arqueológico más estudiado del mundo por científicos, especialmente en los últimos 120 años. Y aquí, lógicamente, solo puedo hablar un brevísimo resumen. Pero nos vamos a concentrar sobre todo en lo que los médicos están encontrando en los últimos 60 años, que tiene una correspondencia perfecta con la pasión. Por eso, aunque se le puede dar a una conferencia sobre la sábana santa
un enfoque puramente científico de todo lo que se sabe de la ciencia, me ha parecido oportuno en tiempo de Cuaresma concentrarnos en lo que los médicos dicen que pasó a un hombre crucificado, que es el que se ve en la Sábana Santa. Empezamos simplemente, bueno, en internet hay muchísima información sobre el Centro Español de Sinología. No quiero alargarme, lo que se trata es divulgar lo que se conoce de varias reliquias muy extraordinarias y que las 3 de las más importantes del mundo están en España. La más importante es la Sábana Santa, está en Turín. Pero en España tenemos el cáliz, Santo Cáliz de Valencia. Este año es un año especial jubilar, concedido por el Papa Benedicto por primera vez hace 5 o 6 años, en perpetuo. Es un vaso extraordinario y todo apunta a que es el original. Está en la Catedral de Valencia. Si no lo sabéis y sois españoles, es una ignorancia perdonable hasta ahora, ya no. Y merece una peregrinación. El segundo objeto más extraordinario que tenemos en España es la Santa Cruz de Santo Toribio de Líbana, que hay otro objeto muy parecido, más pequeño, en la Catedral de Valencia, son los trozos de la cruz original, según dice la tradición, de la cruz de Cristo. Y luego hay otro tercero, que es el sudario de Oviedo. ¿Alguno de vosotros habéis oído hablar del sudario de Oviedo? Muy pocos. Bueno, voy a mencionar muy brevemente. Vamos con la Sábana Santa. Está en la Catedral de Turín. Se construyó una capilla ex professo en el siglo XVII, que es esta, solamente para albergar la Sábana Santa pocos años después de que viniera de Francia. Todos los papas, desde hace muchos siglos, han tenido una veneración muy especial por esta reliquia. Juan Pablo II ha sido el que más ha hablado de la Sábana Santa. De hecho, dijo, pocas semanas después de que estuvo a punto de destruirse por un incendio catastrófico, en el año 98 hubo un incendio terrible en esa capilla que tiene una techumbre de madera, y un bombero se jugó la vida a entrar dentro de la capilla con fuego y consiguió romper un cristal de 5 centímetros de espesor de seguridad y llevarse bajo el brazo la Sábana Santa. Pocas semanas después fue el Papa Juan Pablo II y dijo ante ella, la Sábana Santa es un reto a la inteligencia de los científicos, o no científicos, lo vais a ver. Para el creyente la Sábana Santa es espejo del Evangelio. En la Sábana Santa se refleja la imagen del sufrimiento humano. Es imagen del amor de Dios, así como del pecado del hombre. Es imagen de la impotencia de la muerte e imagen del silencio. Pero en el siglo XX todos los papas han dicho algo. Mencionemos a Pío XII, que en el Congreso Internacional de Sinología de 1950, creo que fue el segundo internacional, dijo: es un extraordinario vestigio de la pasión del Divino Redentor. Juan XXIII, cuando le enseñaron una publicación hecha con las imágenes, dijo, el dedo de Dios está aquí. San Pablo VI, en la ostensión es cuando públicamente se abre de su caja y se muestra para la veneración de los fieles. Vosotros sois muy jóvenes, probablemente ninguno ha estado en Turín, ¿verdad? Pero cada pocos años se venera. San Pablo VI, en 1978, dijo, es un sublime icono de la pasión. Y San Juan Pablo II, en la audiencia general del 20 de abril de 1980, mucho antes de este texto que os he dicho en la diapositiva anterior, dijo, es la reliquia más espléndida de la pasión y de la resurrección. Benedicto XVI, también ya en el siglo XX, en una visita pastoral a la Catedral de Turín, en el 2010, dijo, la Sábana Santa es el icono del Sábado Santo. De hecho, es una tela de sepulcro que ha envuelto el cuerpo de un hombre crucificado y que corresponde en todo a lo que nos dicen los evangelios sobre Jesús. La sábana de Turín nos ofrece la imagen de cómo era su cuerpo en la tumba durante ese tiempo. Pues vayamos allá. Es decir, es un objeto muy sagrado
y toda la tradición desde los primeros siglos de la cristiandad lo han venerado. Y diré más, alrededor de la sábana santa ha habido hechos milagrosos, sanaciones, curaciones, conversiones. Todo eso, la ciencia no tiene nada que decir, pero es una realidad histórica que añade a la veracidad de este objeto. La sábana santa es una tela que tiene este aspecto. Es muy grande, tiene 4,5 metros. Y el sudario de Oviedo, que es la tela que está en la Catedral de Oviedo y que llegó a España en el siglo VII huyendo de la destrucción de una invasión de Persia, de los persas en Jerusalén, es muchísimo más pequeño, pero tiene muchísima más sangre que la sábana santa. Y solo se puede venerar en Oviedo 2 días al año, el Viernes Santo y el 14 de septiembre. Y millones de peregrinos en la historia del Camino de Santiago se desviaban para venerar esta reliquia. Y solo en los últimos 30 años se ha sabido que corresponde en todas sus manchas de sangre, geométricamente, corresponde con la misma cabeza que ha envuelto la sábana santa. ¿Me entendéis? Analizado desde un punto de vista criminal, si hay sangre, llamas a la policía. Pues eso es lo que han hecho en Oviedo hace 30 años un equipo de investigadores del Centro Español de Semiología. Vamos a llamar a expertos criminólogos. ¿Aquí hay sangre? Los expertos dicen, sí, es sangre. Pues vamos a analizar, aquí hay un crimen. Se ponen a analizarlo con los mismos procedimientos que se utilizan hoy por la policía judicial y después de muchas investigaciones han descubierto que envolvió la misma cabeza porque las manchas corresponden, que la sábana santa. Extraordinario, ¿eh? Para todos aquellos que dicen que la sábana santa es una falsificación del siglo XIV, la pregunta es, un reto de inteligencia, ¿cómo puede ser que sea una falsificación del siglo XIV cuando esta tela se sabe que está en España en el siglo VII y envolvió la misma cabeza? No puede ser. No puede ser una falsificación. Seguimos, pero vamos a hablar solo de la sábana santa. Aparece mencionado en los evangelios, en todos. Los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que se enterró a Jesús con una síndone, es la palabra en griego, de sábana, pura, limpia, nunca utilizada antes, que se envolvió el cuerpo en esa sábana. Y se envolvía de esta manera, por eso es tan larga, y por eso tiene 2 imágenes de heridas, tanto de la parte de atrás, de la espalda, como de la parte de delante. Era el método de enterramiento judío, y lo sigue siendo. Pero en el Evangelio de Juan es el único que menciona que además de la sábana con la que se envolvió el cuerpo, lo envolvieron en lienzos con aromas, como acostumbran los judíos. Existía un procedimiento que consistía en envolver el cuerpo con mirra, aloe y otros productos, incluso otras pólenes que se han encontrado que correspondían a enterramientos reales, pero no vamos a entretenerlos, y el sudario, decía Juan, el sudario con el que habían cubierto la cabeza, no con los lienzos, no está traducido bien, no con la síndone, sino enrollado en un sitio aparte, porque si se envolvía la cabeza, cuando moría el crucificado, los judíos tenían que ocultar la cabeza, y máxime cuando está echando sangre. Se envolvía la cabeza hasta que se pudiera descender. Pues esa tela, como tenía muchos restos humanos, también se enterraba con el cadáver, porque para los judíos la sangre es el alma de la persona. Fijaros, qué extraordinario. Conocer la cultura judía incluso nos permite entender con más profundidad el misterio de la Eucaristía y la cantidad de significados que conlleva. Pues bien, para los judíos, una tela que tiene la sangre de un difunto se enterraba también con el cuerpo a la espera de la resurrección. Esta tela está en Oviedo.
Los sudarios eran los pañuelos que utilizaban los judíos habitualmente, que lo llevaban alrededor de la cabeza. Es un tamaño como el doble de un pañuelo normal, nuestro ahora. ¿Qué se sabe de la sábana santa? Muchísimo. Os he dicho que es el objeto más estudiado de la historia. Se sabe tanto que es imposible resumir en una hora. Yo solamente voy a mencionar 3 o 4 áreas, que son las marcadas en rojo, antes de hablar de la pasión, que es el objetivo de esta charla. Se sabe muchísimo de ingeniería, arqueología textil, investigación histórica, pictórica, fotográfica. Vamos a mostrar algunas imágenes francamente interesantes. Tratamiento digital, numismática, mecánica, antropología, microbiología, palinología, o sea, estudio de pólenes, geología, biología, química, física nuclear, y de medicina, muchísimo. Y el objeto de analizar con este método científico esta tela pretende resolver 2 preguntas. ¿Es verdaderamente auténtica o es una falsificación esa tela? Y la siguiente pregunta, más difícil aún: ¿cubrió el cadáver de Jesucristo? Solamente voy a mencionar que en la trayectoria histórica de la sábana se sabe que, por documentos históricos y una serie de huellas que se detectan en multitud de escritos y testimonios, que de Jerusalén fue a Edesa, que es una ciudad que está en el borde de Turquía. De ahí pasó a Constantinopla en el siglo X, con las épocas de las cruzadas pasó a Atenas, y desde Atenas, que se sabe que estuvo en el siglo XIII, en la Cuarta Cruzada, apareció 150 años después, sin saber cómo llegó, en una pequeña población en Francia, pero en manos de una descendiente de los últimos templarios, que estuvieron en Atenas en la última cruzada. Es una historia fascinante. Se perdió la pista por 150 años. Y después, desde Lirey, Chambéry, hasta llegar a Turín, se sabe perfectamente su trayectoria. Pero no vamos a entretenernos en este tema. Vamos a la descripción material, rápidamente. ¿Qué es la sábana santa? Pues es datos de la ingeniería arqueología textil. Es una tela de 4,40 metros por 1,11, que pesa 1 kilo, que es un lienzo de lino puro y algunas fibras de algodón, antiquísimo, pero muy bien conservado. Y tejido en un método de tejido que se llama sarga A4. Con una trama a 45 grados, en fin, eso no interesa. Pero lo interesante es saber que es una forma de tejer el lino que se dejó de utilizar después del siglo I y solo aparece en el siglo XV después. Estos son datos que para un arqueólogo le interesa mucho, porque ¿cómo puede ser que aparezca un lino del siglo XII si no existe ninguno en esa época y no hay ningún registro? Tiene esta forma si se mira con una lupa y no tiene fibras de animales como se prohibía en las mortajas judías. Esto es interesante de mencionar. Los judíos solo podían ser enterrados en tejidos de fibras vegetales y ni siquiera podía utilizarse un telar que había estado tejiendo con fibras animales como lana para tejer un lienzo para enterramiento. Ellos eran muy estrictos en el uso de las costumbres. Por lo tanto, este lienzo de lino corresponde perfectamente con la tradición judía de enterrar a un fallecido, pero del siglo I. Sigamos. La costura de 2 piezas es del mismo tipo que la encontrada en las ruinas de Masada, en una tela del siglo I. Datos que continuamente la ciencia dice, tiene que ser auténtica. Sigamos. ¿Qué se ve en la sábana santa? Se ven unas marcas accesorias, o sea, no importantes, que son las que se produjo en un incendio. Ha sobrevivido a terremotos, guerras, incendios, y ha llegado a nuestro siglo por pura providencia. Hubo un incendio terrible
que para apagarlo echaron mucha agua sin saber si se había salvado porque estaba dentro de una urna. En esa urna había plata dentro, entró agua, la plata fundida atravesó y produjo un montón de manchas, de quemaduras, cercos dejados por el agua, y las clarisas, cerca de Chamberí, hicieron una reparación. Se doblaba así, por eso una gota de plata fundida 900 grados atravesó como en un papel, dejando unas manchas terroríficas. Y las clarisas, fijaros la tradición y la veneración que existía siempre de esta tela, que se pidió a unas clarisas que fueran ellas con agujas de oro, después de hacer penitencia durante 7 días, de rodillas con agujas de oro, mientras recitaban salmos, iban cosiendo los remiendos. Esto es una cosa extraordinaria de la veneración que ha existido en nuestros antepasados a esta tela. Pero lo más importante son las marcas esenciales de la sábana santa, que es lo que nos interesa para esta conferencia. Se ve la huella o impronta de un varón torturado, muy torturado, que no se ve a menos de 3 o 4 metros de distancia. Es muy sutil. Esto ya descarta que sea una pintura, porque para pintar te tienes que acercar. Y cualquiera que pinte o dibuje sabe que si no ve el dibujo no puede añadir nada. Y si te tienes que alejar 4 metros para luego volver y añadir una pintura, es absurdo. Por lo tanto, hay una imagen. Pero también esa imagen muestra que es un varón, es un cadáver de un varón politraumatizado que presenta signos evidentes de rigor mortis con lo que parecen abundantes manchas de sangre. De momento no sabemos si es mancha de sangre, los efectos de esta charla. Ya en los años 70 se utilizó la ciencia de los pólenes. Con unas cintas adhesivas lo ponían encima de la tela y con microscopio se miraba. Y se descubrió que en las telas hay muchísimos restos de pólenes después de cientos de años. Se descubrieron muchas plantas, algunas de ellas exclusivas de Tierra Santa, que permiten que se demuestre, o digamos que confirman, que la trayectoria conocida histórica que os he enseñado antes se demuestra que se confirma, porque hay pólenes que son exclusivos de plantas de allí. De hecho, hay 2 plantas que solamente existen en esa zona de Oriente Medio y solamente hay una zona en la que coinciden, que es Jerusalén. Esto es para los que dicen que es falsa. Cuidado. Vamos a ver si somos serios en lo que estamos hablando. Pero vayamos a la fotografía y tratamiento de la imagen. Solamente en 1898, cuando la fotografía ya estaba inventada y existían técnicas de blanco y negro de alta calidad, se permitió fotografiar por primera vez a la Sábana Santa, en Turín. Y se descubrió, este fue el fotógrafo, se descubrió cuando revelaba este fotógrafo aficionado, revelaba él la foto, aquí sois muy jóvenes, pero hasta hace 20 años, para hacer una fotografía tenías que hacer una foto con una película que era un negativo y en un lugar de laboratorio te lo hacían el negativo, te lo transformaban en positivo. Ahora, en cualquier móvil, pues, se puede hacer una foto y puedes invertir la imagen, que es el negativo. Pues bien, cuando este hombre en su casa consiguió el negativo para luego hacer el positivo, se dio cuenta que el negativo mostraba de una manera muchísimo más clara la imagen de un varón. Si cortamos la imagen en 2 y la ponemos en vertical, se ve mucho mejor. Claro, se quedó, yo me imagino que este abogado de Turín se quedó helado en su laboratorio, fue el primer hombre que vio la imagen en negativo de la Sábana Santa. Esto es imposible para un cerebro humano. Es decir, aquellos que digan que se puede falsificar una tela como esta, pidiendo a un pintor que lo pinte en negativo, es imposible. Ningún pintor
ningún cerebro humano puede invertir los colores con una gradación inversa. ¿Me explico? El cerebro no lo puede hacer. De hecho, si se coge cualquier pintura y se le hace negativo, no se entiende. Y no hay ninguna imagen como esta en el mundo, ni antigua ni moderna, que se le dé. Se le haga una foto, se le invierte y se vea mejor que el que... ¿Me entendéis? Es una cosa sorprendente. Esta foto fue el origen de la sindonología, porque aparecieron unas herramientas científicas que no existían hasta entonces y se empezó a estudiar con esta imagen en negativo. Biólogos, médicos, científicos empezaron a mirar y dijeron: pero si es que esta imagen está muy bien dibujada, o digamos, muy bien representada. Pero es que cuando en 1931 ya se inventó la fotografía en color, al invertir el negativo de una fotografía en color, la tela es de este color. El inverso del negativo, el inverso de una fotografía en color, es azul. Y se ve también con una extraordinaria calidad. El rostro muestra muchas heridas. Vamos a verlas. Lo que se ve blanco es sangre, que aparece muy oscuro, de color granate, marrón, y al invertirlo aparece blanco. Ninguna imagen de pintura en la historia de la pintura, si se le hace una foto y se ve el negativo, da un resultado como la sábana santa. Aquí tenéis un ejemplo. Pero no es lo único. Hablando de imágenes, en 1975 se descubre que el negativo de la foto tiene información tridimensional de ese cadáver. ¿Lo sabíais? En Estados Unidos había dos aficionados a la fotografía, bueno, dos expertos en métodos digitales, ya entonces, que trabajaban para el programa espacial norteamericano en los datos obtenidos en la nave espacial Vikingo 2, que llegó a Marte. Y con los métodos de entonces hicieron, no fotos, pero sí un sistema de imagen que permitía conocer el relieve de Marte, utilizando una cámara especial. Y estos señores, el de arriba, el que está más arriba, el Dr. Jackson, católico, el único católico de los pocos que intervienen en el estudio de esta reliquia, esto hay que decirlo, para ser científico ni hay que ser ateo ni hay que ser católico, hay que ser honesto con la realidad de los hechos. No todos los agnósticos o creyentes son honestos con la realidad de los hechos. Pero bueno, eso es un comentario que simplemente menciono, y que Juan Pablo II pidió a los científicos que estudiaran la sábana santa. Estúdiese, no corresponde a la Iglesia pronunciarse sobre temas científicos, pero los científicos que estudien la sábana santa, que no lleguen a conclusiones que estén fundamentadas en prejuicios, sino que sean honestos con los datos de la realidad. Pues bien, este científico norteamericano, desde pequeño, desde que era chaval, tenía una foto en negativo de la sábana santa, que le dio su madre. Y desde siempre él quería estudiar. Cuando ya era científico, trabajando para el programa de la NASA, utilizó la cámara que se utilizaba en la nave espacial que estaba en Marte para fotografiar el negativo de la sábana santa. Y mirad lo que encontró. Esta cámara, en realidad no era una cámara como la conocemos nosotros habitualmente. En realidad era un sistema de medición de distancia desde la nave, de la superficie de Marte, que daba, según la distancia, un tono más blanco a lo que está más arriba y más oscuro a lo que está más abajo, según la distancia desde la nave. Convertía esa información de distancia en tonos de grises. Y luego esa información que llegaba a la Tierra traducía el mensaje, traducía la información de tonos de grises
en relieve. Por eso, una cadena montañosa la traducía, según la distancia a la cámara, en tonos de grises. Utilizó esa cámara en el negativo de la cámara santa, de la sábana santa, y descubrió, con ese ordenador de la época, que el negativo de la sábana santa incluye información de un cuerpo tridimensional. La ciencia no tiene explicación. Todavía. Se detecta, se puede ver con toda claridad la cabeza, la melena, las manos, el contorno del cuerpo. Luego, las quemaduras de aquel incendio que han oscurecido, han modificado, han distorsionado los tonos de grises. Pero en lo esencial se puede distinguir con toda claridad un cuerpo humano. Y con filtros especiales se puede ir más allá. Incluso a lograr esta imagen, parece una escultura. Pero es una información que está dentro de la imagen. Este grupo de investigación se formó en Estados Unidos, y ante este descubrimiento de que parece que hay una información tridimensional, se juntaron un montón de 33 científicos de todas partes de Estados Unidos y dijeron: ¿cómo se formó esta imagen? ¿Cómo se formó? ¿Y hay sangre humana? No se conocía hasta entonces si era sangre o pigmento de pintura. Pidieron permiso al arzobispo de Turín y después de muchos años dijeron: adelante. Y estuvieron 5 días analizando día y noche, 33 científicos, sometiendo la sábana santa a todo tipo de fotografías, luz visible, invisible, infrarroja, ultravioleta, luz rasante, 1000 experimentos químicos para comprender, análisis de los coágulos de sangre. Y la primera pregunta era: ¿hay sangre humana? Las fibras están llenas de lo que parecen pequeñas costritas. Hoy, con una costrita se puede saber perfectamente, bueno, hoy, hace 30, 40 años. ¿Hay sangre humana? Pero aunque había una enorme concentración de sangre en el rostro, y expertos ya de hace 40 años llegaron a ver con el microscopio electrónico glóbulos rojos. Y llegaron a la conclusión científica de que era sangre humana, y además del grupo AB positivo. El grupo AB positivo existe de media un 3% en toda la humanidad. Aquí, que podemos ser 50 personas, puede haber 1 o 2 que tenga la sangre AB positivo. Pero es que en el pueblo judío esa proporción del 3% sube al 20%, 19-20%. Lo cual es un dato nuevamente sorprendente. Pero sangre humana, sí, mucha sangre. ¿Cómo se formó la imagen? Pues vieron que la imagen es un oscurecimiento de la parte superior de los hilos de lino, pero no atraviesa los hilos. Y la imagen solamente está en una de las caras de la sábana, no por atrás. Por atrás está la sangre, porque la sangre empapó el lino y atraviesa. Pero la imagen está solamente en la parte de arriba. Es una especie de degradación que afecta a la parte superior de las fibras de lino. Y sometieron la imagen a un montón de experimentos para saber sus características, porque sabiendo las características se puede llegar a saber cómo se formó. Vieron que tenía estabilidad térmica, es decir, que con calor no se va. Estabilidad al agua, porque incluso en las zonas mojadas seguía la imagen. Estabilidad química, porque no se disolvía con productos químicos. Es negativa, tiene negatividad, tiene tridimensionalidad, tiene pormenorización, es decir, hay mucho detalle, a pesar de que los hilos de lino son muy chiquititos, pues bien, se puede llegar a ver con mucho detalle imagen de ese cadáver. Es muy superficial, no hay pigmento, se pone una luz detrás y donde hay mucha oscuridad o mucha mancha en esa imagen, la luz sigue pasando.
Y una cosa que lo conocen cualquier experto en pintura. Cualquier cuadro hecho con óleo, acuarela o de cualquier otra técnica tiene una direccionalidad. Es decir, el artista que lo pintó o con la mano derecha o con la izquierda o con las dos, con sus pinceladas establece una dirección de cada una de las manchas que componen la pintura. Pero esta imagen no tiene direccionalidad. Y después de estar miles de horas analizando los resultados, publicaron las posibilidades, las teorías de cómo se formó la imagen. 33 expertos, 150.000 horas de estudio, 27 publicaciones. Las características que están a la izquierda, cualquiera de las teorías debería cumplirlas todas. Solo había una que podía tener todas las características, y ni siquiera, que era alguna especie de calor, luz, o ni siquiera dicen radiación, porque es una degradación o envejecimiento de la fibra superior del lino. Solo menciono que esto es lo que más se conoce de la Sábana Santa, porque los medios de comunicación, en casi todas las Semanas Santas o Cuaresmas, vuelven a decir que la Sábana Santa es falsa, es una falsificación, porque la prueba del carbono 14 que se hizo en el año 1987 resultó que daba una antigüedad de apenas 6-7 siglos, fechándola en entre el año 1260 y 1390. Pues bien, eso, que es lo único que se traslada a los medios de comunicación y que no es nada comparado con los miles de resultados científicos de otras ciencias, esa técnica de datación, que no voy a entretenerme, ¿demuestra que es una falsificación medieval? Pues no. Porque hoy se afirma en todos los ámbitos científicos que el resultado de la datación de 1986 mediante carbono 14 hoy se considera no válida porque resultó una dispersión de fecha estadísticamente inaceptable. Las muestras estaban muy contaminadas con materia orgánica. No quiero entretenerme porque eso es una causa de que no sea válida. No se limpiaron bien de suciedad. El incendio de 1532 pudo alterar el carbono. El método del carbono 14 no es infalible, según dicen los científicos. Y la coherencia del método científico exige tener en cuenta lo aportado por otras ciencias. Bien, solamente lo menciono. Pero vayamos a la parte más importante de la charla, que es lo que los médicos dicen de esa persona que estuvo ahí. ¿Cómo era el hombre que fue envuelto en la Sábana Santa? ¿Qué lesiones o torturas sufrió el hombre de la síndrome? Vamos a ver. Y lo vamos a hacer haciendo un paralelismo con lo que relatan los evangelios de la pasión. En ese orden, veamos si corresponde con lo que dicen los médicos, lo que dicen los forenses que han investigado la sábana. En el Evangelio se dice que Jesús, sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas de sangre espesas que caían en tierra. Pues bien, los forenses dicen que se observa una gran cantidad de sustancia hemática dispersa por todo el cuerpo. En el rostro especialmente, con filtros especiales, con un filtrado especial, hay una sustancia hemática muy difundida y muy abundante. Y representado por escultores sería algo así. Se conoce el fenómeno clínico de sudar gotas de sangre como hematidriosis. Consiste, se ha conocido en las guerras mundiales, cuando un hombre o una mujer se le somete a una tensión extrema o es amenazado de ser asesinado o antes de ser ejecutado, el terror que puede experimentar es tal que sus capilares, los capilares junto a la parte superficial de la piel, junto a las glándulas sudoríparas,
los capilares se rompen y entonces la sangre de los capilares pasa al conducto del sudor y en toda la piel del cuerpo se suda sangre. Eso muestra que los evangelios que dicen que sudó como gotas de sangre es perfectamente posible y real, y la Sábana Santa lo confirma. Muestra una persona sometida a un estrés inconmensurable. Y algunos médicos dicen que incluso un hombre joven puede sufrir ya un infarto. Después dice el Evangelio, Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. En el derecho romano, y eso todavía hoy es válido en nuestro derecho, solamente se puede aplicar una pena por un delito. En el caso de Jesús, se incumplió. Pilato quiso dar un castigo ejemplar a Jesús, pero no pretendía matarle, ejecutarle. Y para contentar a los judíos, dije que le azoten, pero que no le maten, que sea ejemplar, pero que no le maten. Y esa era la única pena posible. Pues bien, le azotaron. Los forenses dicen, efectivamente, antes de ser crucificado, ese hombre fue sometido a una flagelación romana. ¿Romana? Sí. Porque se conoce el látigo que se utilizaba, existen varios en varios museos del mundo. Este en concreto se encontró en Pompeya. Consistía en una especie de porra con 3 tiras de cuero que acababan en 3 bolitas de plomo con o sin punta, puntas chiquititas. De manera que cada latigazo golpeaba esas 3 pares de bolitas, como de 1 centímetro de diámetro, como una canica, en la piel del ajusticiado. Se han detectado más de 600, 700, dicen, bolitas que corresponden a más de 100 latigazos. Y además se sabe que fue ejecutado ese castigo con dos látigos, uno que venía de un lado y otro del otro. Ahí lo podéis ver, en blanco de un lado, en negro del otro. Solamente se ven las partes superior e inferior del cuerpo, porque del lateral no se ve. Pero no fueron 40 latigazos, como a veces se piensa, fueron más de 100. Un castigo de flagelación romano de 100 latigazos, muy pocos hombres sobrevivirían 3 o 4 días después, porque se produce una hemorragia interna del orden de 1 litro de sangre. Se inicia un proceso de infección y una fiebre bastante alta. Se produce una deshidratación y muchas vísceras pueden ser ya dañadas de manera irreversible. Pocos hombres, después de un castigo de 100 latigazos, sobreviven. Jesús, sometido a este castigo, ya estaba herido de muerte. Pero los romanos era algo así, pero sin calzón. La humillación era desnudo y encorvado. Esta es una foto de la izquierda que con luz ultravioleta muestra regueros de suero que están invisibles en la tela y que se ven con luz ultravioleta. La película de la Pasión lo muestra muy bien. Lo único que no muestra bien es que muestran un látigo con pinchos. Eso no es así. Lo que sí es cierto es el horror y el dolor que sufre Jesús en esa flagelación. Después dice Mateo: entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Una cohorte son 600 legionarios, los más bestias. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura. Con la piel desgarrada por 100 latigazos, con mucha sangre, le ponen un manto.
la tela se pega en las heridas, en la sangre. Trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y le pusieron en la mano derecha una caña. Después, doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo: «Salve, rey de los judíos». Y tras escupirle, cogieron la caña y le golpearon en la cabeza. ¿Se encuentra esto en la Sábana Santa? Los médicos dicen: su cabeza fue coronada con un casco de espinas. Casco. Y hay una variedad de lesiones en el rostro. ¿Qué lesiones? Hay una herida, el número 1, en la región frontal con sangre arterial. Es esa imagen en V, que son sangre que sale de pinchos en la cabeza. Y se sabe que es arterial, por cómo fluye. Algunas de valor histórico documental. La número 2 es porque ese 3, que es invertido, es un épsilon, ha sido representado en muchísimas imágenes de la historia del arte, como en el rostro de Cristo representado, y con una antigüedad superior a la Edad Media. Por lo tanto, es muy importante porque demuestra que el pintor se tuvo que inspirar o copiar una imagen como la Sábana Santa. Por eso dice de importancia histórica documental. Pero ese 3, ¿por qué tiene esa forma de 3? Los médicos una vez más dicen: claro, si te ponen un casco en la cabeza con pinchos y te pinchan en el trigémino, ¿habéis oído hablar del trigémino? El término del trigémino, el nervio del trigémino. Lo normal es que frunzas el ceño de dolor. Y si te cae una gota de sangre, la sangre hace un recorrido de surco. Luego, una vez más, dice cualquier médico: esto es absolutamente real. En la nariz, un médico inmediatamente dice: hay una desviación y rotura del cartílago nasal, producida por algún golpe. En las Sagradas Escrituras dicen: no le romperán un hueso, pero el cartílago no es un hueso. Hay una contusión muy fuerte en el pómulo derecho con reducción del campo visual e incluso se detecta algo que parece un salivazo. Los médicos dicen que es compatible con un golpe de un objeto, con una porra de 3 o 4 centímetros, hecho en un momento en el que uno no da tiempo a protegerse, que sería compatible con ese golpe que aparece ante el Sanedrín. Los arcos superciliares están muy castigados, están inflamados por algún golpe. Y la parte de la barba está desprendida, hay una parte de la barba arrancada, lo podéis ver. Pero la conclusión es que el rostro está brutalmente lesionado, con lesiones compatibles con golpes, puñetazos, bastonazos, tirones de la barba y salivazos. Esto es lo que un criminólogo forense diría a un juez. Esta es la fotografía, en positivo, de la parte de la frente, con ese épsilon que os he dicho, que recorre el ceño fruncido. Acaba, si veis aquí, esta es una gota de sangre que parece que ha desaparecido. Os he hablado del sudario de Oviedo. En el sudario de Oviedo está esa gota, en Oviedo. Y se ven los arcos superciliares. En la espalda, en la nuca, hay muchísima sangre en la parte del pelo. Podéis ver aquí, esta parte de acá. Y la conclusión es que se han contado un total de 50 escoriaciones en la región de la cabeza producidas por objetos punzantes, como espinas. Y hay sangre procedente de venas y de arterias. Curioso, dicen los médicos. Bajo las manchas de sangre no hay impronta, no hay la imagen. O sea, primero están las manchas de sangre y después viene la impronta. ¿Cómo dicen los científicos que tuvo que ser ese casco?
Pues algo parecido a lo que hay a la izquierda. Porque lo que se venera en París, que es lo que está a la derecha, en ese tubo de cristal de cuarzo, y que mi mujer y yo hace 3 años pudimos venerar todos los viernes de primeros de mes, quien vayáis a París cuando podamos ir, todos los viernes en la Catedral de París, cuando la restauren, y se salvó del incendio, está lo que se conserva de la corona. Es que todas las reliquias de la Pasión, todos los primeros cristianos, que eran judíos, rompieron su prohibición de tocar objetos de un ajusticiado en la cruz. No se podía hacer eso, pero era tal la fe de que Cristo era el Señor, que guardaron todas las reliquias de la Pasión y han llegado la mayoría hasta nuestros días. Lo que hay en París solamente es el aro de mimbre que ataba las espinas que se utilizaban en tiempo de los romanos y que todavía existen en Jerusalén, que son arbustos para hacer fogatas. No hay leña. Y se sabe perfectamente qué tipo de arbusto es. Y lo que se conserva en París solo es ese conjunto de mimbres, porque las espinas las han ido regalando los reyes de Francia y los reyes de Constantinopla como regalos a multitud de jefes de reyes por toda Europa. En España tenemos 3 o 4 espinas. De hecho, si lo conocéis, en Palencia hay un monasterio que llaman de la Santa Espina. Y hay una espina. Es que no lo sabemos. En España hay otras más. Pero lo que quería subrayar es que las heridas producidas en el hombre torturado de la Sábana Santa las produjo algo parecido a ese casco. Cuando ese casco de espinas perfora el nervio trigémino, se produce lo que los médicos llaman un dolor paroxístico, que es algo así como insoportable, que ni siquiera hay calmantes para calmar, hay que entrar ya en la unidad de dolor. Pues bien, existían muchas espinas que clavaban en el cuero cabelludo en la cabeza del Señor. Después de esa coronación y de esa burla, los judíos no estaban contentos. Y en el Evangelio se ve que Pilato les decía: a vuestro rey, con burla, a vuestro rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Entonces lo entregó para que lo crucificaran. Pero Pilatos, haciendo esto, traicionó al derecho romano que tenía obligación de cumplir, porque impuso 2 penas por un supuesto único delito. ¿Entendéis? En la historia del ajusticiamiento de Jesús, no solamente se ajustició a un hombre inocente, sino que se cometió una injusticia inaceptable para el derecho romano y judío, y además fue un juicio político y religioso. Tomaron a Jesús y, cargando él mismo con la cruz, salió hacia el sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Los médicos dicen: sí, llevó una pesada carga en su espalda después de ser flagelado, pero antes de ser crucificado. Hasta eso llegan a establecer la cronología. ¿Por qué? Porque en la espalda, que veis aquí a la derecha, hay una zona, que en esta foto no se ve, que tiene una mayor cantidad de rozaduras en la espalda, que tiene un tamaño como de 13 centímetros, 13-14 centímetros, la zona erosionada, y que es del mismo tamaño que el patíbulo, o sea, el palo horizontal que se conserva en Roma, que es la cruz del buen ladrón. Porque un ajusticiado en tiempos de romanos no llevaba la cruz completa. No la puede llevar ningún hombre, sería del orden de 150 kilos. Solamente llevaban el palo horizontal, el palo vertical estaba en el monte, como veis en ese dibujo. Pero ese palo horizontal pesa del orden de 40 o 50 kilos. Por eso Jesús no podía llevarlo, y tuvo que ayudarle a alguien. Y además iban atados uno a otro, para que no se escaparan los 3 que iban a ser ajusticiados. De hecho, en una de las piernas
del hombre de la sábana, se descubre que en uno de los espinillas hay rozaduras compatibles con una cuerda. Se ha encontrado en la zona de la espalda tejido epitelial de piel humana de varón. Es verdad que puede haber mucha gente que tocara la sábana y que dejara su piel, pero lo que es más sorprendente es que se haya encontrado un tejido muscular en la zona de la espalda, que no está putrefacto. Y también, en la zona de la nuca, un trocito de madera de roble. Esto es solamente una de las pinceladas de lo que se sabe de la sábana santa. También dicen los médicos, sus rodillas tienen profundas escoriaciones, que se representa así por escultores que quieren ser fieles. Profundas escoriaciones es que ha desaparecido la piel. Y es compatible con alguien que no puede poner sus manos para proteger su rostro y su cuerpo de una caída, pero que además tiene 50 kilos que empuja su cuerpo contra el suelo y además llevaba el casco. La tortura era imposible de decir. Se ha encontrado en la punta de la nariz, con un poquito de celo y analizando al microscopio, polvo de una piedra que se llama aragonito, que hay mucho en Aragón, es una caliza, pero del mismo tipo que hay en la ciudad de Jerusalén. Un pintor de la Edad Media no tenía microscopio y no puede poner ahí un poquito de polvo invisible. Llegados al lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí junto a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Dicen los médicos, el hombre de la sábana fue crucificado. La crucifixión fue un método de ejecución prohibido por Constantino en el siglo IV, y desde el siglo IV hasta el siglo XX no se crucificó a nadie. No se sabía lo que era crucificar a una persona. Hoy sí. ¿Por qué dicen esto? Porque en las manos, ahí tenéis un extracto de la parte de la izquierda, que es ahí, a la derecha. Aquí se ve, incluso con imágenes ultravioleta, se ve un agujero cuadrado, como el que producirían los clavos romanos de la época. Eso que veis a la derecha es una foto del Museo Arqueológico Nacional, en la Plaza de Colón. Clavos romanos de forja. El agujero que se ha visto en la tela es cuadrado. Y no perforaba la palma de la mano, porque se desgarraría, cosa que no sabía ningún pintor ni escultor hasta el siglo XX, sino en la muñeca, donde hay muchos tendones. Y además, el dolor que produce cuando atraviesan los nervios y tocan los nervios provoca que el pulgar se pliegue, y también es de tipo paroxístico, dicen los médicos. Es decir, que no lo pueden atenuar los calmantes. También fueron clavados los pies a la cruz. En la foto de la izquierda está la zona ampliada a la derecha. Esta es la espalda, el pie derecho y el pie izquierdo. Se ve el agujero por donde tuvo que atravesar el clavo y tendría un aspecto como la imagen de la izquierda. Ahora bien, ¿en qué consistía la crucifixión? Consistía en una tortura, no tanto en una ejecución, una tortura en la que se sometía al reo a una muerte lenta por asfixia. Lenta porque la pérdida de sangre era poco a poco, y por asfixia porque al colgar a alguien de una cruz de los brazos, los pectorales obligan al pecho, a los pulmones, a inflarse cuando te caes, cuando se cae. Y se invierte la respiración natural que tenemos todos, y es que tú haces esfuerzo para coger aire y lo echas sin esfuerzo. Un crucificado es al revés. Para coger aire tiene que levantarse
impulsándose con sus propios músculos de las piernas y los brazos, tirando de los brazos, provocando unos terribles dolores y calambres musculares. Pero los calambres, que sabéis que es como una especie de sacudida, aumentaría el dolor sobre las heridas de los brazos, de las manos y los pies. Y además rozaría todo su cuerpo con el palo vertical. De manera que la muerte era una tortura que buscaba hacer el mayor daño a la persona, en una muerte lenta por asfixia, y además, para los judíos, significaba que se destruía la honorabilidad de la persona y su doctrina y su memoria. Por eso hubo tanta saña por parte de las autoridades judías, porque querían destruir la honorabilidad de esa persona y era maldito. Maldito el que cuelgue de la cruz. Y además estaba desnudo. Los regueros de sangre tienen dos direcciones, que son las que utilizaba para respirar. Pero estando colgado de la cruz, dice el Evangelio que Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Eso no lo pudo decir Jesús de corrido. Lo tuvo que ir diciendo palabra a palabra, cogiendo aire. Y a mí me gusta pensar, para meditación, que quien solamente diciendo tu hijo está curado, vete, quien lo que decía se hacía, sin embargo, para darnos a su madre, para hacernos hijos suyos, tuvo que hacerlo en medio de una tortura indescriptible. Es un misterio que tuviera que ser así quien tiene el poder para crear y hacer todo simplemente diciéndolo. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo cumplido, dijo: tengo sed. Había allí una vasija, sujetaron una rama de hisopo, y cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: todo está cumplido. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Las circunstancias de la muerte, dicen los médicos, son concurrentes una serie de circunstancias. Hematohidrosis, que ya es una deshidratación y una pérdida de sangre. Alternancia de fuerte agitación y depresión violenta. Pérdida de sangre, agua y electrolitos por la flagelación. Fiebre altísima, 40 grados, en la cruz. Neuralgia del trigémino, agravada por el sol y el calor. La neuralgia del trigémino es el dolor al que me he referido antes. Transfusión de manos y pies. Hemólisis, no sé lo que significa en este momento, algún médico habrá aquí que lo sepa. Insuficiencia cardiocirculatoria de base, efusión pleural, calambres tetánicos, insuficiencia respiratoria, politraumatismo generalizado, quebrantamiento completo, que produjo un shock central, apareciendo muy pronto la rigidez cadavérica y muerte por asfixia. También dicen los evangelios que dando un fuerte grito expiró. Hay médicos que dicen que en este cuadro médico, un hombre joven y fuerte, sometido a tanta fatiga física, su corazón, en una taquicardia extrema, después de una fatiga de casi 24 horas, puede llegar a producirse la rotura del músculo cardíaco, que produce un dolor indescriptible. Es decir, que quizá ese grito era el dolor de su corazón roto, probablemente ya dañado por un infarto de la agonía. No se puede demostrar, pero los médicos apuntan a esta posibilidad. Al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua, decía Juan, que actúa como un notario y que los teólogos dicen es signo de la Eucaristía, la sangre, y del bautismo, el agua. Pero es que además es literal, es sangre y agua, porque los médicos dicen, sí, después de morir recibió una lanzada que atravesó su costado derecho. ¿Y por qué dicen después de morir?
porque analizando, contemplando esta herida del costado, se puede ver sangre, se puede ver el contorno de la herida, una primera mancha ya coagulada, una mancha más amplia de líquido seroso y una separación de plasma y elementos de sangre post-mortem. Acercándonos a la herida del costado, solo cabe quedarse callado, porque los teólogos ven en esa herida, y los escultores y artistas siempre han querido representarla, porque teológicamente es muy importante como nacimiento de la Iglesia. Y efectivamente, los romanos utilizaban para estar seguros de que había muerto el ajusticiado, porque si los soldados no lograban que muriera el ajusticiado, tenían que ir a morir, les mataban. Por eso quisieron asegurarse de que estaba muerto, porque si no lo estaba Jesús, hubieran sido condenados a muerte los soldados romanos. Y han visto que corresponde exactamente con una herida que conocían cualquier legionario romano. El cuerpo de Jesús en la cruz no tenía este aspecto tan artístico como el que se ve en la escultura que hay en el Escorial, un mármol fantástico, blanquísimo, del siglo XVI. Aquí se representa la pureza del cuerpo de Jesús y la Eucaristía. Pero la realidad es otra. La realidad del cuerpo de Jesús colgando del madero, además de que estaba desnudo, era algo a la que la vista no quería mirar. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas, conforme a la costumbre judía, ya lo hemos dicho. Los médicos dicen, efectivamente, el cadáver fue amortajado con un lienzo según la costumbre judía. Incluso se ve, en el dibujo de la derecha, han visto que el polvo de los pies desaparece en 3 franjas que parecen los dedos de una mano. El cadáver estaba rígido, como una tabla. Y se ve que es compatible con los dedos de quien transportara el cadáver. Se amortajó así. Los sepulcros judíos tenían una antecámara y una cámara. Hoy se han descubierto varios. Y hay representaciones como esta de 1999, pero la mejor es la que se ha hecho hace menos de 10 años por un imaginero sevillano, miembro del equipo de investigación del Centro Español de Sismología, en que con los datos de la Sábana Santa se sabe que el cuerpo tenía esta postura, que es la postura de la rigidez cadavérica. Esta es otra de las imágenes más fieles que existen en el mundo al cadáver que envolvió la Sábana Santa. Estas heridas de sangre son las que coinciden exactamente con las que hay en el sudario de Oviedo. El rostro deformado se ve así. Quizá el más perfecto es este. Y recomponiendo el rostro sin las deformaciones de golpes y heridas, este mismo escultor se aproxima a lo que ese rostro podía figurar. Y con color es una representación que es compatible con rasgos judíos, nariz afilada y larga y ojos un poco próximos entre sí, típico de la población hebrea. ¿Qué es lo que vio Juan? Acabamos ya con qué es lo que vio Juan al aproximarse el domingo de resurrección. Al asomarse vio los lienzos que yacen puestos. La expresión keimenon en griego no ha sido bien traducida hasta hace muy poco. No es que estaban los lienzos en el suelo, así tirados, es que estaban como desinflados, yacientes, en el mismo lugar, pero sin el cuerpo. Pero no entró. Detrás llegó también Simón, entró en el sepulcro y vio los lienzos que yacen puestos. Repite, estaban en el suelo.
Pero el sudario que había cubierto su cabeza no estaba junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró también en otro discípulo, el que había llegado el primero. ¿Cómo se puede representar esto? Pues que el cuerpo, Juan lo vio con el lienzo cuando se fue el Viernes Santo, pero cuando llegó el domingo, vio los lienzos en el mismo lugar. Y la pregunta que hago, que retomo la exposición de la imagen y de los científicos. ¿Cómo se formó la imagen? ¿Cómo se formó? La conclusión después de los expertos es: la sangre y la imagen provienen directamente de un mismo cadáver envuelto en la sábana. Si hay algún científico que no duda de la autenticidad de la sábana, son los médicos forenses, porque dicen que esta sábana es infalsificable. Y dicen que procede del mismo cadáver, las dos características. No puede llamarse radiación. ¿Os acordáis que los científicos que estudiaron en los años 70 decían que es una especie de radiación? Pues bien, recientemente dicen no puede llamarse radiación lo que da lugar a la imagen, porque ningún tipo de radiación conocida explica lo que se observa. La síndone estuvo colocada en dos modos distintos. Cuando se formaron las manchas de sangre envolviendo el cuerpo, y cuando se formó la imagen del cadáver, que es una imagen plana. La gravedad, la fuerza de la gravedad, fue un factor importante en la formación de la imagen. ¿Por qué dicen esto? Porque la imagen es la visión superior e inferior del cuerpo, no lateral, mientras que las manchas también proceden de los laterales, que envolvían el cuerpo. Dicen, la ciencia no tiene explicación a cómo se formó la imagen. Todavía no existe explicación. Tiene que ser aceptable la explicación que se dé simultáneamente para la física, la química, la biología y la medicina. Y no hay explicación. Solo hay una hipótesis, pero que por ser hipótesis todavía no es ciencia, de cómo se formó la imagen. Y como no es demostrable, no es científica. Y es, el lienzo parece como si que cayera verticalmente a través de un cuerpo, un cadáver, que deja de ofrecer resistencia a la tela, de modo que la tela estaría en contacto sucesivamente dentro del cadáver y bajando. Pero esto es una hipótesis, no es ciencia, porque para que sea ciencia tiene que ser repetible en un laboratorio lo que le pasó a ese cuerpo para que se forme una imagen así, pero no se puede hacer. Por lo tanto, es un reto a la inteligencia, pero es también un misterio, porque no hay explicación. En la película de la Pasión, que fue asesorada por gente, los productores de la película, Mel Gibson, por lo que se conoce la Sábana Santa, se expresó de una manera muy extraordinaria, y os pongo, en la última escena de la Pasión, os pongo lo que dice esta hipótesis, que es esto. El momento solo hay una cosa más. Los forenses dicen que no tiene explicación que ninguna de las costras que estarían pegadas en el cuerpo, en el cadáver, y estarían secas, ninguna de las costras se han arrancado al separar ese lienzo de ese cadáver. Y tampoco se ha visto ningún rastro molecular de cualquier componente químico que se produce en un cuerpo, en un cadáver, a partir del cuarto día, que son amoníacos, de la putrefacción. Hoy se puede saber, con análisis espectrométricos, no sé cómo se llama, si hay moléculas de algún producto químico, de vapores. No existen en la tela. Acabamos la presentación. Realmente
Jesús nos dirigió una pregunta a todos. Y aquí la muestro. La ciencia hoy nos convierte a todos en Santo Tomás, porque queremos meter el dedo en la sábana santa para saber cosas. Me parece una imagen extraordinaria. Hoy se sabe lo que ningún cristiano católico o cristiano podía saber hasta el siglo XX. Y si queréis más información, en la página de internet hay mucha información. Si tenéis alguna pregunta, podemos... No sé si me he alargado, son las 8:15, son 1:15. En fin, hay muchísima documentación sobre este tema, pero lo único que se pide es rigor y seriedad. También lo pedía Juan Pablo II. Estúdiese, pero con seriedad. Y el papado, que es el dueño de la reliquia, no muestra ningún reparo en que se estudie, pero con seriedad. Nada más. Pues sí, muchas gracias, Ángel. Yo solo quería cerrar con esto. Nos ha explicado una cosa que yo tampoco sabía y que ha sido la segunda cosa que más me ha impresionado. Bueno, a lo mejor parece que es una tontería, pero a mí me ha impresionado, que es cómo cosieron las monjas de rodillas con alfileres de oro, con agujas de oro, y después de hacer 7 días de penitencia. Es decir, la veneración con la que esas monjas y todos los que estaban alrededor, porque se lo encargaron a ellas, se acercaban a esta sábana. La sábana santa a la que hoy nos hemos acercado es una reliquia única, pero al final es un medio para llegar ¿a quién? Al Señor. Nosotros esta Semana Santa vamos a tener la ocasión de ponernos ante el Señor, de verdad. Si ahora mismo Ángel nos dijera, bueno, y en este tubo os he traído la sábana santa, ¿cómo nos pondríamos ante ella? ¿Con qué veneración? Os pregunto. Profunda, ¿no? Grande. Bueno, pues es que en el sagrario está Jesús de verdad. ¿Cómo nos ponemos ante Él? En la Semana Santa, en la liturgia, se nos va a poner delante la pasión de verdad. ¿Cómo nos vamos a poner ante ella? Perdonadme que diga esto, ¿con el móvil? Haceos la pregunta. ¿Qué es de verdad? ¿Qué es por amor? ¿Te ama alguien más que Jesús? ¿Ha hecho alguien algo más por ti que Jesús? Aunque a veces no lo entendamos. Entonces yo cierro con esto. Os invito a que esta Semana Santa os pongáis delante del misterio con una veneración más grande que nunca. Y ya veréis lo que pasa. Haced la prueba, ¿eh? Ya veréis lo que pasa. Os vais a sorprender. ¿Vale? Muy bien. Pues muchas gracias.